que obviamente tuvo un montón de juicios. Él estuvo al tope de la industria del juicio, pero no es millonario. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice usted? Buen día. Y bueno, yo vivo en la misma casa hace más de 30 años, tengo el mismo coche hace 11 años y sigo trabajando porque, bueno... ¿Y cuántas demandas tuvo laborales? Pero el otro día iba a una audiencia en tribunales y yo dije, ¿cuántas audiencias he hecho en mi vida? Y yo digo, qué sé yo, 200.000, por pasado 200. O sea, yo le aclaro, yo voy a cumplir ahora en septiembre 55 años de abogado. Muy bien. 55 años. Y he trabajado más el tiempo que trabajé como empleado de un estudio jurídico antes de recibirme de abogado. Así que yo llevo pateando tribunales o conociendo tribunales y demás, qué sé yo, una vida, 2 vidas, ¿no es cierto? Y cuando se escuchan estas estupideces, pues no tiene otro sentido como la de este personaje de Bernstein, ¿no es cierto? Yo digo, realmente, el otro día en una nota me permití hablar, porque me preguntaron sobre qué opinaba sobre los dichos del presidente, sobre las mafias, que llegó inclusive a comparar la actividad laboralista con el traficante de drogas. Y yo le contesté directamente, le digo, mire, lo voy a contestar con una cita de Marx, pero no de Carlos Marx, sino de Groucho, ¿no? Y Groucho Marx decía, a veces es preferible permanecer callado y parecer estúpido que hablar y despejar las dudas definitivamente. Y yo creo que también se le cabe Bernstein y demás, ¿no? Porque lo que yo escuchaba recién, que hablaba de este personaje, está en línea un poco de lo que dijo alguna vez Esteban Bullrich, que es ministro de Educación. Bueno, él se define como gerente de recursos humanos en educación, ¿no? Y que ahora aspira a una senaduría. Que Bullrich decía que había que crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, ¿no? Que la disfrute él, la incertidumbre. Claro. Pasa que a ellos nunca les llega la El abogado incertidumbre. laboralista conoce como nadie lo que padece, porque cuando se siente un trabajador frente a uno en el escritorio, o uno atiende en un sindicato, y escucha a un trabajador o un grupo de trabajadores que le dicen, mire, yo no sé, me han despedido, cerraron la fábrica, muchos, es muy común encontrarse con que llegan, como el caso de PepsiCo, y se encuentra con un cartelito en la puerta que le dice, está despedido, no trabajes más acá. Y la incertidumbre de no saber si el día siguiente va a comer, no saber si el día siguiente qué va a pasar con su vivienda, porque entonces no va a poder pagar el alquiler, qué va a pasar con la educación de sus hijos, con la salud, es decir, una serie de cosas. Esa incertidumbre se la regalo a Bullrich, ¿no es cierto? Para él es muy fácil porque ya solamente el apellido está diciendo que pertenece a una familia de lo que se llamaba habitualmente en la historia argentina la oligarquía, ¿verdad? Un Bullrich, pero el hombre común, la mujer común, que encuentra esa situación. Yo ayer, por ejemplo, con la lluvia, caminaba por Corrientes y vi como nunca una cantidad enorme de familias, gente con chicos durmiendo, refugiándose en los umbrales, pero no refugiándose porque no tenía un paraguas, sino refugiándose porque no tiene se ve que no tienen dónde dormir. Bueno, ahí habría que llevarlo a Bernstein y que le explique si ese tipo era un laburante, que Claro. estuvo bien que cierre la fábrica. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa incertidumbre, ¿no es cierto?, que hay que disfrutar, es realmente un verdadero drama, un drama social que lo hubiese pintado en su momento, qué sé yo, Víctor Hugo, ¿no es cierto? Sí, o parece recordar las novelas de Dickens, ¿no? Así que, bueno. Doctor, lo quiero aprovechar porque, como dice usted, cuando llega un trabajador con angustia, con que lo echaron, le mandaron un telegrama, usted obviamente lo tiene que defender y usted como abogado en ese momento no cobra nada porque usted va al resultado del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es más, la misma ley de contrato de trabajo establece la posibilidad de que cuando se termina un juicio y se cobra, la ley dice que el trabajador, el abogado puede cobrar de su cliente, sin perjuicio de los honorarios que le pague la empresa y demás, hasta un 20%. Bueno, y desde que comienza el juicio hasta que usted puede cobrar algo que es un porte. Nada. El trabajador no paga nada. Claro, pero ¿cuánto tiempo pasa de que usted inicia el juicio hasta que lo gana? Mire, sí que lo gana. Mire, hay juicios que demoran, en este momento, como está la justicia del trabajo, no solamente acá, sino en la provincia y demás, usted tiene un juicio 3 años, 4 años, por las demoras y demás. Hay juzgados que por el recargo de tareas, a veces, hay 30 juzgados que no tienen juez, que están vacantes y demás, y falta personal, y faltan elementos, y el sistema informático que se ha instalado se llama Lex 100, que es bastante deplorable y ha generado más problemas que soluciones. Usted tiene juicios que se inician hoy,
y tiene la primera resolución, a lo mejor con suerte, a fin de año o principio del 2018. Y no le estoy haciendo un chiste ni le estoy haciendo una broma de mal gusto, le estoy contando la realidad. Y hay que escuchar, hay que sentir que el cliente pregunta y si todavía, y no, y cuándo, y cómo, y demás. Y realmente, y cuando termine el juicio, ¿no es cierto?, la tasa de interés que se fija por el tiempo que transcurrió hasta que se es baja, ¿no es cierto?, no compensa la inflación que existe. La inflación en este momento, cualquier oyente suyo sabe que va a la góndola del supermercado y lo que la semana pasada valía 10 hoy vale 12, ¿no? Y entonces, y así sucesivamente. Y recordemos, doctor, perdón, que la empresa tiene la posibilidad económica de en cualquier momento del juicio allanarse a la demanda y hasta ofrecer algo menos, y ante la desesperación del laburante que está sin nada, en muchos casos acepta mucha menos plata de la que le va a corresponder cuando termine el juicio, ¿no? Así es. Y cuando usted llega al final y la empresa se ha desaparecido. Claro. Yo le doy un ejemplo. Yo tengo una serie de juicios de la empresa que cerró, una empresa multinacional que se llamó primero Hoy hace muchos años, que era de capital alemán, luego pasó a ser Benteler, que es una empresa, era también una multinacional de origen alemán, pero manejada por brasileños, y luego pasó a ser Punch, sociedad anónima, que es una automotive, una autopartista de capitales belgas y franceses radicados en Europa, pero que y bueno, y un día les pareció mal lo que estaba, se fueron del país, y yo tengo una cantidad de gente que no le pagaron, y que no sé si va a cobrar algún día, ¿no es cierto? Porque ya la empresa no tiene ya más patrimonio, no tiene más bienes y no existe más en la República Argentina. Y ningún funcionario del gobierno se ha preocupado por saber qué pasó con esa empresa y qué pasó con esos trabajadores. Doctor, ¿cómo le va? Romina Calderaro. Buen día, ¿cómo le va? Bien, pensaba en todas esas audiencias, en todos esos juicios, en el rol de psicólogo, ¿no?, que oficia siempre el abogado laboralista, porque la persona que lo va a ver es una persona despedida, frágil, con la autoestima destrozada. En fin, usted conoce la situación perfectamente. ¿Qué es lo más raro que vio en un proceso? En todos estos años, porque ya ustedes se sorprenden poco, yo eso lo sé, porque han visto muchas cosas, sí. Pero lo más raro, digo desde el lugar de la empresa, ¿no?, porque el trabajador es un trabajador. Y lo raro que puedo llamar, qué sé yo, hay muchas cosas, pero recuerdo, por ejemplo, en esto de los cambios de una sociedad anónima, por arte de magia, pasar de llamarse Pirulo Sociedad Anónima, o García Sociedad Anónima, Pirulo Sociedad Anónima, haber hecho un juicio juntamente contra una empresa, que era una empresa familiar, una empresa digamos, de un patrón con sus hijos y demás. Termina el juicio, se gana, no pagan, entonces vamos a embargar, y cuando llego ahí me atiende el mismo señor que había ido a las audiencias en nombre de la empresa, había estado, que llevaba el nombre suyo de la empresa, y entonces me acuerdo, me dice, no, dice, no me acuerdo el nombre y apellido, pero han pasado años. No, fulano no existe más, murió él, ¿no? El señor. Ahora es, fulano tenía otro nombre, Sociedad Anónima, había hecho una Sociedad Anónima, y si yo soy empleado. Y era el mismo tipo. En el mismo escritorio, ¿no? Era como una cosa. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo se resolvió? Díganme que pagaron, porque... Mire, tuvimos que hacer toda una extensión de responsabilidad, digamos, discutir con el juzgado de que no permitía que sea lo que se llama un incidente de extensión de responsabilidad, sino que había que hacer un juicio aparte y todo. ¿Sabe cómo se resolvió finalmente? ¿Cómo? Con una conciliación donde cobramos más o menos el 40% claro, que correspondía. Lo de siempre. En cuotas, porque, digamos, si no era luchar durante años contra... Es decir, acá en Argentina, digamos, la formación de sociedades, usted puede formar sus distintas sociedades, como usted puede decir, yo me compro 3 o 4 vestidos, ¿no es cierto?, distintos, 3 o 4 trajes, y entonces le cambiaban el nombre, o sea, no, siguen haciendo la misma actividad, y a veces los jueces no entienden eso, ¿no? El juez dice, bueno, dice, son 2 personas jurídicas distintas, y además, y usted tiene que estar litigando otra vez otro juicio claro, posterior al juicio, con todo tipo de elementos, y sin... Y siempre con el problema de la falta de patrimonio, porque además usted va a buscar a los bancos, si tienen cuenta bancaria a nombre de esa sociedad, no están, figuran con cuentas bancarias a nombre de vaya a saber quién, testaferros, pariente, el hijo, el sobrino. Doctor, le hago la última. Sí, cómo no. El rol del Ministerio del Trabajo respecto de los temas gremiales, la presentación de los distintos gremios reclamando, cuando se decreta la conciliación obligatoria, ¿ha cambiado respecto de lo que hacía el gobierno anterior? Es decir,
Antes uno planteaba como gremialista en su área un reclamo, el ministerio convocaba y de alguna manera trataba de que lleguen a un acuerdo. Siempre creo yo que el Ministerio de Trabajo tiene que tirar al más débil, ¿no? Me parece a mí desde el punto de vista de la concepción del Estado, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cambió esto? Bueno, pasa como con el fuero laboral, digamos, siempre no hay una relación pareja, es decir, siempre el empresario o la empresa tiene un poder económico que no tiene el trabajador o el grupo de trabajadores. Entonces el rol del Ministerio de Trabajo es mediar, pero siempre tratando de proteger al trabajador o al grupo de trabajadores. Eso ha cambiado sustancialmente. El Ministerio de Trabajo en este momento es un ministerio de empresas. El señor Triaca, Triaca hijo, ¿no es cierto? Hijo de aquel que fue ministro de Trabajo de Menem, y sí. empezó como gremialista y terminó como socio del Jockey Club. Y bueno, el hijo más o menos sigue ese derrotero y evidentemente tiene una ideología, una mentalidad y un interés abiertamente proempresario, es decir, considera poco menos, no digo que delincuentes, pero como gente sospechosos, que no, en principio sospechosos. Sí, sí, lo que reclaman las empresas, realmente es gente que lo que quiere es molestar y impedir el funcionamiento empresario, ¿no? Para el gobierno equivaldría a un laburante reclamando como a un manifestante de quebracho con la cara tapada, más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora, acá se busca un efecto, ¿no? Con todo esto, se busca un efecto. ¿Qué es lo que tiene que evitar el trabajador para no caer en la trampa que está proponiendo el gobierno? Porque están buscando un comportamiento, están Claro, buscando porque asustar. además, te completo, después de lo que dijeron el otro día, muchos trabajadores dicen, che, no hagamos juicio, a ver si lo a ver pierdo si todavía y les tengo que pagar funciona. yo, ¿no? Claro. Bueno, claro, ese tema de las costas toda la vida ha pasado. Siempre fue lo mismo. Claro, mira, cuando usted pierde un pleito, las costas digamos a la parte que pierde. Pues lo que pasa es que la justicia puede morigerar eso y atendiendo a las circunstancias del caso puede decir, bueno, en este caso las costas por su orden. Pero cuando dice costas por su orden, por ejemplo, habilita a los peritos, médico, contador, a reclamar el 50% a la parte perdida. Yo he tenido casos, digamos, de peritos contadores de un juicio que, bueno, que salió con costas por su orden, reclamaron el 50% de los honorarios y al trabajador, y el trabajador tuvo que pagarlos, ¿no es cierto? Es más... Pero pongamos el caso, doctor, de un trabajador, perdóneme, sí. Un trabajador que perdió su laburo, que no tiene casa, nada a su nombre. Sí. ¿De quién cobra ese perito? ¿De nadie? Por supuesto, le cuesta. Pero mire, yo he tenido un caso de una empresa que ganamos el juicio, pero la empresa quebró y no tenía prácticamente patrimonio. Y el perito contador, el 50% de los honorarios, fue contra el trabajador, y el trabajador había conseguido otro trabajo, le embargó el sueldo y en la proporción legal le embargó ese porcentaje del sueldo todos los meses. Es decir, el trabajador ganó el juicio y tuvo que pagar la mitad de los honorarios del perito contador. Eso es muy ridículo. Así que suena ridículo, pero suena como realmente... Y de eso no habla ni la Corte, ni hablan los medios, ni hablan nadie. Y yo lo recuerdo, no me acuerdo el apellido del trabajador, porque han pasado como 10 años, 12 años, 15 años, pero recuerdo eso. Habiendo ganado, tuvo que pagar. No a mí, no, la bola barista estaba en el riesgo con el trabajador, pero tuvo que pagar parte de la pericia contable. Y era un juicio grande, y tuvo que pagar. Hola. Muy bien, doctor. No, estaba pensando en lo que decía y qué complicado el panorama porque los medios venden, titulan. Y la verdad que lo que no entiendo es porque del otro lado hay millones de trabajadores que no entiendan que lo que le están haciendo, lo que le están diciendo, no es la verdad, ¿no? Y esta es la historia. Pero ¿sabe qué pasa, Villarroel? Que este es un gobierno, no es un gobierno que representa a los grandes grupos empresarios y económicos. Este gobierno lo integran, es decir, los ministros, los funcionarios, el propio presidente de la República, son los grandes empresarios. Entonces, cuando usted dice, yo manejo las empresas y manejo el país, las dos cosas juntas, y se unifica lo que es la empresa con el poder político, absolutamente, es decir, ya no hay mediación de la política, entonces ahí estamos listos, estamos fritos, porque veamos, este es un gobierno de los grupos empresarios, es decir, este gobierno podría funcionar perfectamente, no en la Casa Rosada, sino en la sede de la Asociación Empresaria Argentina, a esa donde manejan la cosa, la sociedad rural, Techín, el Magneto de Clarín, Magneto. Ahí podría funcionar el gabinete tranquilamente. Doctor, le mando un abrazo, ha sido muy claro, ¿eh? Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. El doctor Pedro Kesselman, abogado laboralista, con toda una historia. El tipo se conoce todos los pasillos, todos los jueces, todos los camaristas. La verdad que es un tipo que no es millonario, créame. Y como un montón de abogados laboralistas que conozco, que nos defienden a nosotros los laburantes y que nunca se hacen millonarios. Créame, se lo digo de corazón. 8:56.